Os máis cativos de Carmelita son uns auténticos expertos en psicomotricidade e así o demostran neste vídeo tan chulo que fixeron no cole. En mis hombros, yo tengo el ritmo en mis manos, yo tengo el ritmo en mi cintura, yo tengo el ritmo en mis codos, yo tengo el ritmo en mis rodillas, yo tengo el ritmo en mis pies, yo tengo el ritmo en mis ojos, yo tengo el ritmo en todos lados. Se tes unha tarde aburrida e non sabes que facer, aquí tes a Lixoteca, que é un plan perfecto. Para facer este divertido e sinxelo laberinto, tan só necesitaremos un bolígrafo, unha regra, tesoiras, unhas palliñas de papel, unha boliña, pegamento e un prato de papel. O primeiro que faremos será marcar sobre o prato a composición do noso laberinto. Vai poñendo as liñas por onde queiras que pase a bola. Tenche que quedar algo así. Agora iremos cortando palliñas da medida de cada un dos trazos. E pegámolas. Podes facer o laberinto tan sinxelo ou complicado como ti queiras. Ves que é moi fácil de recortar e de pegar. Imos marcar a entrada e a saída do laberinto. Lembra que podes facelo tan fácil ou difícil como ti queiras. Tan só é cuestión de botarlle imaxinación. Así que, a divertirse! Con esta técnica tan sinxela poderás facer tantos como queiras e retar os teus familiares e amigos a ver quen atopa a saída. Mansa obra! Os pediatras Olga Fernández e José Villanueva fálannos hoxe sobre a importancia das vacunas e desbotan algúns mitos que hai arredor delas. Presta moita atención. Hola, buenos días. Estamos aquí reflexionando, el doctor Villanueva y yo, el doctor Villanueva lo conocéis de la charla anterior, sobre los negacionistas y sobre los antivacunas. O sea, cosa que la mayor parte de los médicos, principalmente los pediatras, que somos los que mayores vacunas ponemos, no podemos entender, cuando todos somos pro vacunas y solo hay una minoría de médicos que estarían en contra. Y es un tema que yo creo que es de mucha actualidad, porque cada día se multiplican, en vez de ir para atrás con esta pandemia tan grande que tenemos, parece que se multiplican y aumentan considerablemente.
Sobre los negacionistas, es incomprensible que se creen plataformas. Una de las plataformas que se formó hace poco, dicen que es una fake news, que es todo mentira, que no hay ninguna realidad. Hay otra plataforma que me preocupa mucho, incluso me da, no sé, como algo de pena que exista, que está formada por médicos y son médicos por la verdad, además se llaman médicos por la verdad, y que dicen que esto es un experimento genético y por encima alentan a que no se pongan vacunas. Después, leyendo, también me quedo como muy impresionada de que un presidente bueno, que hay varios presidentes que están en contra de estos, que son negacionistas, pero el presidente de Brasil calienta a todo esto, que no coopera con los demás países en contra de la pandemia y las medidas a tomar. Incluso su mayor influencer, negacionista, murió el mes pasado en un hospital de Brasil. Y con todo esto, doctor Villanueva, con todo esto sigue habiendo negacionistas y con todo esto sigue habiendo antivacunas. Y yo me pregunto si la vacuna ha salvado vidas durante millones de años. Bueno, digamos que el plan de vacunación que se instauró en la Seguridad Social fue en el año 1975 y a partir de ahí se han salvado millones de vidas en el mundo. Y a pesar de eso, ¿cuál crees que es el motivo de esta corriente que hay antivacunas? Bueno, yo solamente comentar, estoy de acuerdo contigo, la verdad es que perplejidad y sobre todo pienso que detrás de lo que es el negacionismo, las corrientes negacionistas, hay un trasfondo político. Yo estoy convencido que ahí lo que se intenta es mover gobiernos, cambiar gobiernos, porque si no, no se explicaría estas situaciones tan delirantes como negar que existe el coronavirus, que los hospitales no están colapsados y van a filmar salas vacías, las suben a las redes sociales. Yo creo que hay algo más detrás de todo esto. En cuanto a lo que tú dices, Olga, pues mira, pues la corriente antivacuna surgió en el siglo XIX, pues a raíz de un cirujano británico que publicó una asociación entre la vacuna del sarampión y el autismo. Eso tuvo mucha trascendencia, un impacto tremendo, se publicó en revistas científicas de impacto, pero luego, pues por suerte, se ha podido desmentir. Este señor había manipulado los datos, de hecho después fue expulsado de su profesión, no puede ejercer la misma, y se ha demostrado que no, que el autismo no tiene ninguna relación con la vacuna del sarampión, y que después de muchos estudios, incluso la OMS así lo certifica, podemos decir que no es verdad. Sí, llevamos años negando a este señor y negando y explicando. Yo creo que ya es un tema cerrado, Olga, yo creo que ya está, todo el mundo ha entendido que no hay ninguna relación. Entonces, ¿qué puede mover a unos papás a negarse a vacunar a los niños? Yo creo que hay varios motivos. El primero es el miedo a los efectos secundarios, por ejemplo, a lo que hemos dicho del autismo u otros efectos secundarios. Luego, parece ser que está en relación también con la confianza que tengan los ciudadanos hacia sus gobiernos y autoridades sanitarias. En aquellos países que confían más en su gobierno vacunan más que en los que no. Aquí de momento estamos en una situación bastante idónea. Y luego después también, pues yo diría que siempre se ha comentado el pensar que esto es un motivo por lo que los laboratorios, al ser privados, se van a enriquecer y que es pues, el motivo por lo que los papás se niegan a vacunar. Yo creo que ese es un tema que a los pediatras y a los padres no nos atañe. A nosotros es importante que gasten dinero, que inviertan en vacunas y que salgan las vacunas porque son muy importantes, luego lo comentaremos, y eso lo dejamos para las autoridades y que es un tema que no nos atañe. ¿Y esta corriente antivacunas cómo nos afecta a nosotros, cómo afecta a los países de nuestro entorno? Bueno, pues Olga, mira, tengo que comentar que España, la verdad es que estamos en una situación privilegiada. Parece que no tenemos un problema real como pueden tener otros países del entorno. Francia sí que hubo una corriente más fuerte, Italia, de hecho se han visto pues rebrotes de sarampión, varicela, y las autoridades han tenido que ponerse un poquito más estrictas con el tema, mientras que en España se han hecho encuestas a nivel de estos países del entorno y el nuestro incluido, y somos los primeros en cuanto a confianza en las vacunas y en cuanto a tasas de vacunación. En España hay hasta un 97% de tasa de vacunación, es decir, que estamos bien. En nuestro país no hay un serio problema ahora. Francamente bien, gracias a Dios. Pero sí que hay una cosa que hubo hace como 2 años, un brote tremendo de sarampión, por no vacunar el sarampión. Empezó en Rumanía, empezó en Centro Europa, y que casi estaba erradicado el sarampión. Era una vacunación masiva la que estábamos haciendo y casi no había. Pues hubo un rebrote, incluso con muertes, como hubo en Portugal y en Oporto, sobre todo hubo un brote importante. Con respecto a las muertes por niños que salen en los periódicos, gracias a Dios ocasionalmente, pero tenemos el niño de Olot, que murió por una difteria, o como una niña
niña de Tarrasa hace poco que murió por una meningitis C, todos porque estaban sin vacunar. Entonces yo me pregunto, ¿esos padres no les remuerde la conciencia? ¿Qué pena les puede quedar el resto de sus vidas? Que por esas ideas contrarias a la realidad pueda afectar a la salud de sus hijos de esa forma. Bueno, pero Olga, yo te diría que, por ejemplo, gracias a eso algo se ha movido ya. De hecho, pues países como Francia, que lo han vivido más que nosotros, incluso Italia, ya han pasado a exigir como obligatorias vacunas que antes eran solamente pues recomendables. Entonces algo se está moviendo y sí, es verdad, había enfermedades como el sarampión prácticamente erradicada, claro, y que ha vuelto. Entonces es importante que nos concienciemos de que es fundamental vacunar a los niños. Totalmente. Y entonces yo ahora me gustaría que le explicase a la gente, para que esté tranquila, si hay alguno que te está viendo y que tenga miedo, si es segura la vacuna, y explícale, dile que es segura, dile que le recomiendas que lo tienes que vacunar. Pues bueno, por supuesto, yo como padre y como pediatra, pues quiero decir que las vacunas son seguras. Lógicamente el proceso de elaboración, hasta que la vacuna lógicamente sale, digamos, al mercado, pues pasan por unos ensayos clínicos que duran años. Lo estamos viendo a raíz ahora, pues que aún acelerando el proceso, todo lo que se puede acelerar durante la vacuna del coronavirus, aún así casi estuvimos un año sin ella, y entonces por supuesto que son seguras. Es decir, que hay mucha investigación, hay muchos controles y realmente podemos decir que sí, que son seguras y por supuesto recomendables. Yo también me gustaría que comentases si deberían ser obligatorias las vacunas. Esa es una pregunta muy importante, Olga. Por ejemplo, mira, yo lo que te comentaba, a raíz del brotes estos de sarampión, ya se ha movilizado en, por ejemplo, países como Italia, ya la obligan en 10 vacunas en el calendario infantil que antes eran recomendables, son obligatorias, en Francia 11 que han incorporado como obligatorias, es decir, algo se está moviendo. En nuestro país de momento son recomendables, solo hay una excepción que nos obligarían a vacunarnos, que es en situación como la actual de epidemia, pero que de momento todas las demás vacunas son recomendables y no obligatorias. Pero algo se está moviendo y realmente las conciencias se están moviendo. Y a la hora de escolarizarlos o de ir a la guardería, ya hay en muchos sitios que es obligatorio el que el niño vaya vacunado, porque además es que si no va vacunado lo que va a afectar es a la salud de los demás niños que están en la clase. Correcto, es decir, en Italia y en Francia ya es obligatoria, es decir, no te aceptan un niño en una guardería pues si no está correctamente vacunado. En España todavía los pediatras no nos hemos puesto en ese dilema todavía, pero ya se están moviendo las cosas. Galicia de hecho es pionera y es la primera que ya exige una vacunación obligatoria para poder acceder a una guardería pública, y yo creo que otras comunidades, Olga, irán detrás de Galicia y también harán lo mismo, porque hay una conciencia en las autoridades cada vez más y en la población, yo creo, de que es importante que vacunemos a nuestros niños, porque en eso depende la salud no solo de ellos. Recordemos que la vacuna, y quiero ya terminar, las vacunas está demostrado que salvan 2.500 millones de vidas al año. Estamos hablando de una cifra impresionante, es decir, esos serían los niños que se morirían cada año si no se vacunan. Entonces yo creo que eso es un dato concluyente y que habla por sí solo. Y las secuelas importantes que le pueden quedar a los niños que no se vacunen, etcétera. O sea, yo creo que esto a los padres les quedará muy claro, y lo que para mí es muy muy importante, que exijan en los colegios y en las guarderías que los niños vayan vacunados, porque es una forma de que el que no lo quiera vacunar no va a tener más remedio que hacerlo, porque es que si no, no podrá escolarizar a su hijo. Y entonces esperemos que esto, ¿verdad?, cada día vaya quedando menos gente, y que al final, porque yo siempre digo una cosa, porque esta gente es muy informada, te empieza a sacar artículos, te empieza a sacar cosas, lee en internet, lee en Google, lee en todos lados, pero yo en cambio digo que están mal informados. Eso es importantísimo. Yo creo que para terminar es lo más importante. Yo creo que la lucha contra esto solamente puede ser desde la información. Entonces yo lo que le digo a los padres es que la información se la dé su pediatra. Yo creo que es la persona más indicada para informar sobre el tema de la vacunación de sus hijos. Y para terminar quería dejar una coletilla a aquellos papás que se niegan a vacunar a sus niños, Olga. Hasta los 12 años pueden dejar a sus niños sin vacunar. De 12 a 16 se considera ya el niño maduro, y si va a un juicio, entonces el juez escucharía a ese niño y podrían vacunarse esos niños de 12 a 16 años. Es importante que lo sepamos. Y de 16 en adelante, que ya se considera edad, digamos, mayoría de edad sanitaria, ya decide el niño. Eso es importantísimo. Yo me gustaría que si hay algún antivacunas por ahí escuchándonos, lo nuestro haya valido para que le cambie el chip. Para remover su conciencia. Y para remover su conciencia, efectivamente. Pues hasta la próxima. Ata aquí chegou o xornal escolar desta semana. Nos voltamos dentro duns pouquiños días con moitas máis actividades. Non faltes. Chao!